¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan pasado un excelente domingo, que hayan disfrutado. Fue un día bastante lindo en lo que al clima se refiere. Y bueno, hago este video para pedirles, por favor, exigirles, rogarles, no sé cuál es la palabra, no utilicen este tipo de discos en amoladoras. Por favor, se los pido. Y menos sin protección. Yo sé que van a saltar un montón de personas diciendo yo lo uso, vos lo que pasa es que no lo sabés usar, los que se accidentan son porque son elementales, pero créanme que esto no tiene peso y es una estrella ninja en la moladora. La moladora está girando a prácticamente 11.000 vueltas con esto, que puede salir disparado para cualquier lado. Yo lo utilicé y sé por qué lo digo. La moladora pegó 2 o 3 retrocesos que les puedo asegurar que dije nunca más voy a usar este disco. Lo agarré y lo rompí de un mazazo en el cordón. De esto hace varios años. Después empecé a ver que estaba la campaña Luchemos para que este disco desaparezca. Este disco accidentó a muchas personas que yo conozco y quiero mucho, y verdaderamente son gente que saben trabajar. Yo verdaderamente no lo utilizo, no lo recomiendo y ojalá prohíban rápido el uso de este disco. Es una verdadera porquería, es una estrella ninja. Cuando apagamos la moladora, como no tiene peso, sigue girando y girando y girando. Y verdaderamente es peligroso, puede agarrarles desde la camisa de trabajo hasta lastimar verdaderamente mucho. Yo verdaderamente al que veo utilizando esto trato de decirle o explicarle, o bueno, cada uno hace lo que quiere, pero créanme que no me gusta absolutamente para nada. Incluso este tiene dientes más chicos. Hay otro que tiene dientes más grandes y obviamente la traba es mucho superior y el retroceso de la moladora, por ende el golpe hacia atrás, hacia uno, es mucho más grande. Por favor, gente, no utilicen este disco, no lo compren, saquémoslo del mercado entre todos. Por favor, utilicen la herramienta correspondiente, una sierra circular, una caladora, no sé, la herramienta que corresponda, pero no en amoladoras, por favor. Yo sé que van a saltar los techistas diciendo yo corto tirantes todo el día y nunca me pasó nada, será porque vos no lo sabés usar. Quizás no, pero no quiero que se lastime más nadie por culpa de estos discos. Por favor, se los pido.